Buenas noches, mi nombre una vez más es Eugenio Valdés. Estas últimas 3 semanas les hemos traído algunas enseñanzas que hablan de diferentes emociones. Las voy a repasar porque no sé si usted es por primera vez que ve este video, pero por si tiene acceso a YouTube, me imagino que hoy mucha gente tiene acceso a YouTube, ¿verdad? Le voy a dar los títulos, pero si quiere encontrar estos videos, su servidor, ¿verdad?, los ha traído. Entonces el primero es llevando el duelo, así como se oye. La segunda lección es encauzando la ira. El tercer video que hemos grabado, lidiando con las emociones, es abrazando el gozo. Eso fue la semana pasada. Y ahora traemos una cuarta lección que se llama venciendo la preocupación. Vamos a orar para que Dios nos ayude a compartir una vez más esta lección muy hermosa, y espero que sea de beneficio para usted. Señor, te alabamos, te damos las gracias una vez más por esta oportunidad que me das para poder traer esta enseñanza a aquella que va a estar viendo este video a su tiempo. Señor Jesús, te pedimos que tú les seas de bendición para sus vidas esta lección, Señor, y úsame para tu honra, para tu gloria, para que lo que yo traiga, que yo haga puesto en esta lección para compartir, sea directamente de parte de ti, Señor, y que llegue a cada uno de los corazones de mis hermanos y también de aquel que aún todavía no te conoce, Señor. Te alabamos, en tu nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Venciendo la preocupación. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, pues podemos decir que nos preocupamos, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad?, a veces es derrotada, ¿verdad?, por la preocupación. Se van a vicios, se suicidan, no encuentran la salida de ciertas cosas, ¿verdad? Y van a dar a lo peor de las cosas. Pero entonces esta lección nos da una palabra clave que se llama venciendo, ¿verdad? Una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo es de que cuando nos preocupamos es que dejamos de confiar en Dios. Entonces, la preocupación, ¿verdad? Sí, claro, es normal dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero tenemos que saber totalmente, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, no nos debemos de preocupar por el día de mañana, ya que Dios ya está ahí esperándonos para darnos la solución para lo que se vaya a presentar en ese día, ¿verdad? Una cosa de lo que quiero traer, ¿verdad?, yo puse aquí confiando más en lo que Dios puede hacer y no en lo que nosotros podamos hacer. Es una de las cosas que vamos a pedirles que tengan en mente para que pueda, juntamente con otras cosas que vamos a estar viendo, ¿verdad?, le ayude a vencer esa preocupación. Porque a veces nos preocupamos, ¿verdad?, y podamos lidiar, ¿verdad?, con ciertas cosas, pero nuestras fuerzas llegan a ciertos límites. Nuestros talentos llegan hasta ciertos límites, ¿verdad? Entonces, sí podamos lidiar con las preocupaciones, pero una vez más tenemos un límite, y entonces es cuando tenemos que acudir a la fortaleza divina que viene por parte de Dios, ¿verdad? Si es que es primera vez que ve este video, este es el expositor, ¿verdad?, donde traigo yo la lección. Entonces, cuando yo me refiera al expositor, voy a estar refiriendo a este libro. Esta lección, ¿verdad?, como ayer las anteriores que tendrá usted la oportunidad de ver, hace varias preguntas, y esas preguntas no se las contesto porque el tiempo siempre me quiere ganar, pero les dejo para que usted a su tiempo traiga la respuesta a estas preguntas que yo nomás se las pregunto, ¿verdad? Pregunta número 1, menciona 5 motivos de preocupación en el mundo. Aparte de muchas, ¿verdad? Puede ver tal vez 10 o 20, ¿verdad? Con eso del coronavirus ya es otra por la cual estar preocupados, ¿verdad? Pero yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. Esto va a pasar con la ayuda de Dios primeramente, ¿verdad? Bueno, en este expositor, ¿verdad?, traemos como una idea central. La voy a repetir 3 veces más después de esta que les voy a decir. Dice, no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios, ¿verdad? No tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Entonces,
Esto claramente nos dice que cuando nos preocupamos no estamos confiando en Dios. Cuando estamos preocupados, ¿verdad? Ponemos las confianzas en otras cosas y a veces hasta el último damos o acudimos con Dios. Entonces, tenga en mente de que Dios quiere ayudarnos a sobresalir, no quiere que estemos preocupados porque vamos a ver varias cosas sobre esto. Ahorita entenderá un poco más de lo que queremos hablar esta tarde. Aplicación para la vida, lo voy a leer rapidito, pero dice, cualquier persona con hijos, dice aquí la lección, puede pensar en muchas razones por las que puede vivir en un estado de constante preocupación, ¿verdad? Nos preocupamos por las enfermedades, el cambio de clima, los peligros en el camino a la escuela, las amistades y las costumbres que aprenden, entre otras cosas. Pero eso no termina cuando los niños crecen. Dice el expositor, la preocupación de mi madre, dice el autor de esta lección, dice, se multiplicó cuando empezamos a manejar y a comprar automóviles. Antes por lo menos descansaba cuando sus 4 hijos, dice el autor de esta lección, estaban en casa, pero después pasaban noches enteras esperando para ver a qué hora llegábamos. Mi mamá tiene más de 90 años de edad, dice el autor, y todavía se preocupa por sus 4 hijos. ¿Habrá un momento cuando termine la ansiedad? Es una pregunta que también hace el expositor. La preocupación es propia de la vida, ¿verdad? Es normal, pues todos pasamos por situaciones peligrosas y eso puede producir preocupación. No debemos emplear mucho tiempo lidiando con las circunstancias. Debemos poner nuestra mirada en Dios, quien tiene la respuesta para cualquier ansiedad. Le voy a invitar que tenga papel y pluma porque vamos a estar dando varios textos que le van a ayudar a usted a endulzar esta lección. Dice el Salmo 23, es uno de los pasajes favoritos de la Biblia, y tal vez usted solo sepa, ¿verdad? De memoria, del 1 hasta donde termine. Dice, este salmo nos recuerda que podemos confiar en el descanso y la seguridad que Dios provee. El Salmo 23 nos asegura que Dios cuida de los suyos y que Él es más grande que cualquier situación que nos pueda preocupar, porque el nombre de Dios es sobre todo nombre. La preocupación es otro nombre, pero el nombre de Jesús es sobre eso mismo también. Vamos a estar leyendo 3 versículos en el libro de los Salmos, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a estar viendo qué es nuestra actitud, ¿verdad? En base a la preocupación, ¿verdad? El Salmo 23, 1 al 3, se lo leo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. En la aplicación para la vida, como lo vimos al principio, ¿verdad? Hablamos de la mortificación de una madre por sus hijos. Pero entonces también, ¿verdad? Dice el expositor que estaba una congresista donde ella no veía la razón para tener hijos, pues estaba segura, dice ella, que el mundo iba a terminar o se iba a acabar en 12 años. Yo traté de buscar el nombre de esa persona, pero no lo pude encontrarle. Tal vez usted tenga más suerte que yo en buscar que una congresista dijo, no quiero tener hijos porque el mundo se va a acabar en 12 años, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta lección, ¿verdad? Nos habla qué es nuestra actitud, ¿verdad? Y vamos a ver varias cosas, ¿verdad? Donde el salmista habla de estas cosas. Cuando el cristiano empieza a sentir preocupación por las cosas pasajeras, es tiempo de recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, nos invita a que no estemos constantemente preocupados, ¿verdad? El día de hoy nos preocupamos por ciertas cosas. Tenemos que, en lugar de ser independientes de Dios, ser dependientes de Dios. O sea, depender de Él, saber que Él tiene las cosas en control
y que Él sabe el futuro. Nosotros no podemos saber qué va a pasar el día de mañana, pero Dios seguramente estará ahí ya esperándonos para podernos agarrar de la mano y poder seguir, que podamos seguir adelante para poder hacer lo que Él quiere que hagamos en este mundo, en base a lo que Él nos pide que hagamos, ¿verdad? Otra pregunta que trae el expositor es, ¿cuándo fue la última vez? Dice, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por algo que no tenía importancia? Y una vez más se lo dejo a que usted, ¿verdad? Recapacite, ¿verdad? Y analice esta pregunta. Entonces, una vez más, la idea central de esta lección, ¿verdad? Dice, no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Entonces, tal vez usted no sepa de Dios, tal vez usted no ha escuchado de Dios, entonces está preocupado por esto, está preocupado por esto otro, está preocupado por lo que pasó ayer, está preocupado por lo que pasó el año pasado, lo que pasó el mes pasado, qué va a pasar mañana, dónde voy a estar, qué voy a hacer, con qué voy a pagar esto, con qué voy a pagar aquel otro. Entonces le pedimos a usted, si está pensando de esa manera, de que esa lección la haga suya, ¿verdad? Haga suya y que confíe en Dios. Dios sabe perfectamente bien lo que le preocupa y Dios quiere que usted escuche lo que la palabra de Dios dice en base a esta emoción que nos puede amarrar a veces, nos puede encerrar, pero, ¿verdad? El salmista, ¿verdad? Tenía esta actitud. Decía que él fiel confía en Dios como su provisión personal, como vimos ahí en el versículo 1 de este texto que acabamos de leer. La Biblia dice, enseña que Dios está al tanto de cada una de las necesidades de sus hijos, o sea, hablando de nosotros, ¿verdad? Y también de usted, porque Dios quiere que también usted sea parte de esta familia que Él tiene al conocerle a Él, ¿verdad? Entonces dice, para que no tengan que vivir preocupados, ¿verdad? Por las necesidades de cada día. Cuando uno va a una playa, ¿verdad? A veces si se encuentra, hay una playa, de repente, ¿verdad? Puede estar unas hamacas, ¿verdad? Uno se tira ahí en la hamaca y se mece de un lado para otro, ¿verdad? Tranquilamente. Y a quien no le gusta estar tranquilo. Entonces, pues uno se podrá tranquilizar, ¿verdad? De esa manera, pero Dios quiere que no nomás de esa manera, sino que día con día, ¿verdad? Estemos confiados, estemos relajados de que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Es por eso que David puede decir, nada me faltará. Dios provee, ¿verdad? Lo que estamos necesitando, ¿verdad? No lo que estamos neceando, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tengamos necesidad de algo y otra cosa es que estemos neceando por algo que tal vez no sea importante para que tengamos, ¿verdad? El salmista, ¿verdad? También dice que él fiel confía en la provisión continua de Dios. David confiesa, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando las cosas se ven críticas, ¿verdad? Dios no solo suple, ¿verdad? Pero Él bendice en abundancia. Creo que yo soy testigo de que Dios siempre provee lo que necesitamos y siempre le agrega un pequeño pilón, por si es que se puede decir de esa manera. Entonces, queremos de que Dios, que tengan en mente de que Dios puede suplir exactamente su necesidad. Debe ver que si confía usted de todo corazón, ¿verdad? Dios también va a suplir otras cosas que tal vez usted tenía ya tiempo de estar pidiendo, tal vez no se acordaba de esas cosas, pero Dios trabaja de esa manera. El salmista sigue diciendo en el versículo 3, dice, del Salmo que acabamos ahorita de leer en el capítulo 23 de Salmos, dice, el fiel confía en la integridad de Dios, que la provisión de Dios, ¿verdad? Entonces no es necesaria instantánea, o sea, puede de repente puede que Dios tarde, ¿verdad?, en suplir aquella necesidad, ¿verdad? Porque en una lección anterior, ¿verdad?, le dije que Dios puede contestar sí, puede contestar un no, o puede decir, ¿sabes qué? Espérate un poco, voy a acomodar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, siempre Dios
trabaja de que siempre va a acomodar este tiempo para que ese tiempo conjuegue con ese tiempo de aquí. Entonces es como los engranes, ¿no? de un reloj. Se mueve este grande para que se mueva esta grande y para que se mueva esta chiquita. Entonces así trabaja Dios, acomoda las cosas primero. Entonces no piense que Dios no contesta. Si usted le pide de repente una cosa, puede que no se le conteste mañana, pero Dios, si usted tiene fe en que Dios va a proveer y le va a contestar, Dios lo hará de esa manera. Dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Dice, por nada estéis afanados y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No que Dios no sepa de lo que usted necesitado, pero Dios siempre quiere escucharnos, quiere saber que podemos, quiere saber que le estamos prestando atención, porque hay muchas cosas que nos pueden desviar, ¿verdad?, de la atención que Dios merece, pero cuando venimos a Él, ¿verdad?, que Él quiere escucharnos, Él nos va a contestar a su debido tiempo, como le explico, pero quiere saber, quiere confiar de que tenemos esa cercanía, ¿verdad?, con Dios, porque dice la palabra de Dios que acercaos a Él, ¿verdad?, y Él se acercará a vosotros. Continuamos porque el tiempo, pues, no perdona. El Salmo 23, de ese mismo capítulo que ya leímos, ¿verdad?, ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 4, el versículo 4, que quiere decir, y versículo 5, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en la presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es como una aseguranza, ¿no? Que, por ejemplo, cuando agarramos la aseguranza del carro, no pensamos tener un accidente, pero sabemos que si Dios no lo quiera, ¿verdad?, tuviéramos un accidente, ¿verdad?, pues los daños de nuestro carro, por decir así, van a ser reparados. Entonces, esa es la confianza que Dios nos da, que aunque vayamos por tiempos peligrosos o andemos en valle de sombra de muerte, estamos nada más caminando, ¿verdad?, pero vamos pronto a salir de esto y vamos a estar, y al fondo, allá al fondo se mira la luz, que podemos decir también que Dios nos estará esperando con brazos abiertos. Entonces, en esta sección de la lección, ¿verdad?, habla de la palabra reiterar. Entonces, la palabra reiterar no es muy común, a menos, tal vez si usted no lo sepa, dice es repetir para poner énfasis, ¿verdad?, o dar claridad para evitar cualquier duda. Entonces, David reitera la cercanía de Dios, ¿verdad?, en estos dos versículos que acabamos de leer. En el versículo 4 dice, David reitera la cercanía de Dios en los tiempos difíciles. Hay tiempos cuando lo único que podemos hacer es confiar en Dios, en que Dios está con nosotros, aun cuando no sintamos su presencia. Y a veces así lo va a hacer, ¿verdad? Debemos recordar que somos guiados por su palabra y no por nuestros sentimientos ni por nuestras emociones. Una vez más, David reitera también, ¿verdad?, en la segunda parte del versículo 4 del capítulo 23, dice, David reitera la lucha de Dios a nuestro favor. Dios pelea a favor de nosotros, ¿verdad? Él nos defiende, Él nos mantiene firmes en su palabra, nos defiende contra las acechanzas, ¿verdad?, del enemigo. Dice un canto que dardos encendidos vienen contra nosotros en todo tiempo, ¿no? Pero Dios siempre nos está ahí para escudarnos, ¿verdad?, de aquellos dardos que vienen para destruir nuestra vida, pero Dios está ahí y Dios hace que aquellas lanzas o dardos, ¿verdad?, sean rebotados, por decir así, literalmente. Otra cosa que David reitera es la calidad del apoyo en el ciudadano que Dios da. Y esto lo voy a leer rápidamente. Dice, hay algunos que tienen sus lentes oscurecidos por el pecado y el egoísmo, pero no tiene que ser así. David concibe la bondad de Dios como un banquete al ver sus dificultades. Entonces, una vez más, una cosa que vemos aquí es que tenemos la aseguranza de Dios, de que Dios va a estar con nosotros. En Isaías capítulo 46,
versículo 4 dice, yo te hice, yo te cuidaré. Dice, yo te sostendré y te libraré. Qué bonito es, ¿verdad?, la palabra de Dios, que nos da esas palabras de confianza, saber que tenemos un Dios que aunque no lo vemos, podemos confiar en Él, podemos sentir su presencia si andamos en los caminos que Él quiere que andemos. Y entonces estas puertas están abiertas también a usted para que Dios sea su Padre y usted su Hijo, y usted pueda confiar también en lo que la palabra de Dios tiene directamente para su vida también, ¿verdad? Entonces, continuamos porque el tiempo no perdona. Dice, una vez más, la idea central es enfatizar de que no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Dice, entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que esta parte de la lección nos da es que tener la confianza de que Él va a estar ahí cuando no parezca. A veces, muchas veces, Dios, ¿dónde estás? Nos ponemos a orar de repente, ¿verdad? Dice, Él va a estar ahí cuando estemos cayendo, no dará su espalda cuando estemos clamando. Y dice la palabra de Dios que clamemos, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que confiar en Dios para que de esa manera pues estemos tranquilos, ¿verdad? Porque ¿qué es más fácil? ¿Qué es mejor? ¿Verdad? Para el estrés que de repente puede venir en nuestras vidas, estar preocupados o estar confiados con las patas así, con los pies tirantes, ¿verdad? Estar confiados de que Dios, claro que a veces algunas cosas tendremos que hacer por nuestra parte, pero Él nos va a ayudar para que podamos estar confiados de que Él tiene las cosas una vez más, todas en control. Y esta parte de la lección es de eso, que tengamos la confianza. Dice Salmos 23, es un solo capítulo, pero diferentes versículos. Ahora el versículo 6 del capítulo 23 de Salmos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otra pregunta, ¿verdad? Otra pregunta que no traje es, ¿qué pasa cuando un cristiano se agobia con alguna preocupación? Otra pregunta, ¿no?, que hace el expositor, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿qué debe hacer el cristiano en vez de preocuparse? Somos humanos, somos cristianos, claro que sí, pero nos preocupamos, pero es de confiar en Dios. Y entonces, una cosa que si usted no conoce de la palabra de Dios, que no conoce quién es Jesús, bueno, él tiene un plan para su vida. Es cuestión que usted escuche las palabras que traemos para darle ánimo, darle esperanza a usted, porque tenemos una esperanza bienaventurada que también usted puede ser partícipe de esa esperanza. Entonces, ¿pueden existir dificultades en el camino? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pueden verse esas dificultades, pero el destino glorioso es seguro. Dice la palabra de Dios, tener la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. David, en parte del capítulo, versículo 6 del Salmo 23, ¿verdad?, dice que David confía en la bondad y la misericordia de que Dios será sus constantes compañeros. Entonces nos invita a que en vez de sentir miedo, ¿verdad?, sentir miedo, o el creyente, ¿verdad?, y también usted que no conoce tal vez, ¿verdad?, tiene la bendición de saber que la bondad y el amor inmerecidos de Cristo, ¿verdad?, nunca lo pierden de vista. Entonces, si usted no conoce de la palabra de Dios y quiere acercarse a una iglesia, le invitamos a que usted busque esta iglesia. Estamos en medio del 37, y que lleva a Corpus Christi, ¿verdad?, y también la carretera 16, ¿verdad? Entonces, estamos por el 1604. Le invitamos a que usted nos llame. Mi número lo voy a dar de una vez antes que no se me pase, pues si usted quiere llamarme. Mi número de teléfono es el 210-663-1746. Por si usted quiere saber dónde estamos ubicados, le podemos dar la dirección más despacio. El bien suple todas nuestras necesidades, dice la palabra de Dios, y la misericordia borra todas nuestras faltas.
David confía en que entrará en la enamorada eterna con Dios. Entonces, ¿a qué nos invita? Nos invita a saber de que Dios cuida de nosotros, ¿verdad? En esta vida y tiene nuestro futuro eterno, ¿verdad? Garantizado. Podemos confiar en la bondad de Dios. Este mundo no es nuestro hogar. Vamos pasando nomás, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús, antes de ser arrebatado en el cielo, ¿verdad? Cuando estuvo aquí en el mundo, dice, voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Vamos a aprender, ¿verdad? A poner nuestras preocupaciones, ¿verdad? En las manos de Dios. Vamos a darles varias citas, el tiempo se me acaba, pero queremos darles saber que el Nuevo Testamento, tanto el Viejo Testamento, habla de las preocupaciones. Entonces queremos que usted, a su tiempo, en el Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia, por si no conoce de la Biblia, en el Antiguo Testamento habla de la preocupación. Vea usted que dice Isaías 41:10. Vea usted que dice Salmos 94:19. Vea que dice Salmo 38, capítulo 38, versículo 9. El Nuevo Testamento también está lleno de citas bíblicas para usted que no le conoce y quiere saber más de esto, cómo lidiar con la preocupación, ¿verdad? Filipenses se encuentra en la segunda parte, que es el Nuevo Testamento, Filipenses 4, de 6 al 7, Mateo 6, 25, y cuando digo 6 me refiero al capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 25, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Juan 14, capítulo 14, versículo 27, Juan capítulo 14 y versículo 1, ¿verdad? Esta lección, ¿verdad?, nos trae varias cosas de los siguientes 3 escenarios, ¿verdad? Se lo voy a leer a usted para ver cómo usted lidiara con ellas. Dice, un miembro de la familia sirve en las Fuerzas Armadas y recibe órdenes de ir a la guerra. ¿Cómo se preocupara usted si fuera su familiar? ¿Tienes familiares, padres, hermanos que viven en un país destrozado por la violencia y la escasez de necesidades básicas, comida, agua potable, etcétera? Se preocupa uno por ellos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer para poder ayudar con tales situaciones que, pues que se dan, ¿verdad? Otra cosa es, empiezas a notar cambios perturbadores en el comportamiento de tu hijo y de tu hija. Si esos son los casos en su vida, vea usted que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En base a los capítulos que le di que buscara en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Decía Henry Ward Beecher, decía, cada mañana tiene 2 asas. Que dice que tiene 2 agarraderas. La palabra asa no era muy común en mi vocabulario, lo tuve que buscar para poder definir, para poder entender a qué daba a entendernos este señor que se llama Henry Ward Beecher. Dice, cada mañana tiene 2 asas, 2 agarraderas, 2 agarraderas, 2 lados, pues, ¿verdad? O 2 manejeras, ¿verdad? De cómo lidiar con las cosas, en otras palabras. Podemos tomar el día por el asa de la ansiedad, ¿verdad? Querer solucionar las cosas por nuestras propias fuerzas o depender de la fuerza de Dios, ¿verdad? Y también, dice aquí, o por el asa, el lado de la fe. Tenemos que tener fe en que Dios está con nosotros. Él quiere ayudarnos, quiere saber de que tenemos a un Dios que nos ama, es poderoso y nos puede sacar adelante, no importa cualquier preocupación que tenga usted. Estamos terminando, ¿verdad? Una vez más, no tenemos por qué preocuparnos cuando confiamos en Dios. Eso, si algo más, quiero que se lleve a su casa. Usted que no nos conoce precisamente, ¿verdad? Es de que confíe más en Dios y deje las preocupaciones más a un lado. Abrace más a Dios, abrace más las cosas de Dios y deje ir. Suéltelas, ¿verdad? Suelte las preocupaciones. Y rápidamente, para terminar la lección, voy a poner esto, vamos a dar lectura a lo que dice ponerlo en práctica. Piense en lo que hemos estudiado hoy y adopta algunas de esas formas
de aplicar esas enseñanzas. Evalúa, dice, qué cosas te preocupan en un sentido sano y cuáles se han vuelto mórbidas. O cuáles nos enferman, ¿qué significa eso? Haz una lista de preocupaciones sensibles y otras sobre las cuales no tienes control alguno. Confiesa esas a Dios, ¿verdad? Ora. Dice, pídele a Dios que te dé la fuerza necesaria para hacer los cambios que tienes que hacer. Algunas cosas tenemos que hacer cambios para que aquellas preocupaciones sean menos, ¿verdad? Reconocer las cosas que no podemos cambiar, dejándonos en las manos de Dios y sabiduría para reconocer la diferencia. Aprende, dice como punto tercero, observa a otros creyentes que muestran mucha confianza ante los problemas, pide su consejo y aplica esas lecciones prácticas y confía en lo que Dios hará lo mismo en tu vida. Conclusión, la palabra preocupación tiene muchos sinónimos, claro que sí. Significa ocuparse de algo con anticipación, tratando de tener en cuenta lo que pudiera pasar. En cierto sentido, Dios espera que anticipemos ciertas realidades como la hormiga que almacena su comida para el invierno. Proverbios 30, capítulo 30, versículo 25. Pero la preocupación, dice el expositor, se puede tornar mórbida si olvidamos que Dios también ha preparado de antemano una vida para mostrar la seguridad que tenemos en él. Efesios capítulo 2, versículo 10. Algunos de los sinónimos de la preocupación son manía, miedo, temor, obsesión, angustia y aprensión. Por otra parte, algunos de los antónimos, o lo contrario, ¿verdad?, de la palabra preocupación, son tranquilidad. Usted quiere estar tranquilo, confía en Dios. Quiere sentirse seguro, confía en Dios. Quiere una certeza y certidumbre, confíe en Dios. Entonces, hace una pregunta esta lección, ya para terminar. ¿Cuáles actitudes demuestran nuestra confianza en Dios? Y le invita a que también usted las haga suyas. Hermanos, y usted que nos escucha, Dios mucho los bendiga. 30 minutos se han pasado en esta lección. Esperamos de que sea de bendición. Una vez más, en la próxima semana tenemos otra lección, se llama Sacudiendo el Temor. Así que le invitamos a que nos acompañe una vez más. Dios mucho les bendiga. Y de mi parte, mi nombre es Eugenio Valdés y un placer de haber traído esta lección para sus vidas. Dios les bendiga.